Lo primero que hay que recordar es que cuando tuvieron lugar los diálogos de paz, se dio la discusión sobre si esos diálogos de paz, como había sucedido en el 91, debían terminar con una constituyente o no. Y en esa discusión yo me acuerdo muchísimo la posición de las FARC, que era que sí querían una constituyente, y la posición del gobierno era no vamos a negociar como toda la arquitectura institucional del Estado colombiano con una fuerza insurgente que además ya estaba supremamente deteriorada militarmente. Lo que vamos a negociar es cómo se van a convertir ellos en actores políticos y bajo qué reglas del juego vamos a terminar el conflicto armado, acotado específicamente a ese propósito. Y creo que ese debate ilustra muy bien la relación que existe entre los acuerdos de paz y la Constitución del 91. Los acuerdos de paz son un grupo de reglas del juego cuyo objetivo primordial era la terminación del conflicto armado colombiano, pero que en el proceso de terminar el conflicto profundizan el espíritu de la Constitución del 91 al ampliar todavía más los espacios de participación política. Es decir, creo que los acuerdos de paz no solamente son complementarios y no solamente están en el mismo espíritu de la Constitución del 91, sino que adicionalmente contribuyeron, digamos, a reafirmar la idea de las múltiples formas que puede adoptar la participación política en una verdadera democracia. Es decir, para ponerlo en otros términos, son profundizadores de la democracia colombiana que se había contemplado en la Constitución del 91, sin tocar la institucionalidad. Digamos, la única parte de la institucionalidad que tocan los acuerdos es la institucionalidad relacionada con la finalización del conflicto, la incorporación de los miembros de las FARC al escenario político, al escenario económico, en fin. Entonces creo que hacen el trabajo e ilustran muy bien cómo se puede llevar a cabo un cambio político fundamental y trascendental sin necesidad de reorganizar todo el aparato y el diseño institucional estatal colombiano. Eso por una parte. El año 2017 es un año en el cual se opta por incluir en la Constitución los acuerdos suscritos con las FARC y a partir de ahí comenzar un proceso de transformaciones que están inconclusas, como son todo el tema del desarrollo rural integral, una reforma rural. Allí hay unos temas que están muy en la base de lo que fue el conflicto con la FARC a lo largo de los años, porque era un poco diferente. La guerrilla M-19 con la guerrilla FARC fueron dos guerrillas muy diferentes en su constitución, en su accionar y en el cubrimiento que tenían. FARC fue siempre una guerrilla mucho más rural, una guerrilla con mucha fuerza en ese terreno, y por lo tanto que tenía como una gran óptica de hacer transformaciones allí. De ahí vienen los planes de desarrollo con enfoque territorial, de ahí vienen la apuesta de una reforma rural integral y unas transformaciones en el campo muy importantes, incluidas las jurisdicciones especiales, las posibilidades de que tengan acceso a Senado y Cámara, gentes que vienen desde el mundo de las víctimas, circunscripciones especiales. Indudablemente fue una constitución pensada para la paz, que pues todavía nos ha alcanzado. Fue un gran acuerdo político de los jefes, digamos, y de los grandes partidos de la época, pero sobre todo un movimiento ciudadano. Todavía no se ha terminado de consolidar la paz en Colombia. Eso no se debe exclusivamente al texto de la Constitución. Yo creo que también pues, hay un problema de estructura del Estado, de organización del poder político, del sistema político, de la financiación de las campañas, que hasta que eso no tenga una adecuada solución, pues indudablemente el gran aspecto de la paz no se va a poder consolidar. Cuando salió la Constitución del 91, yo estaba todavía estudiando Derecho, y uno de los artículos que siempre nos causó curiosidad era ese, ¿no? Porque parecía algo muy programático, como una gran ilusión, y realmente ya en la práctica, con todo el tema del acuerdo de paz, ese artículo fue fundamental para todo el control que hizo la Corte Constitucional en relación con la implementación del acuerdo de paz. De hecho, la justicia transicional es un balance entre la paz y los derechos de las víctimas. Entonces es una norma que uno pensó en su momento que era meramente una expectativa muy programática, pero que en la práctica, sin esa norma, por ejemplo, hubiera sido imposible crear una justicia transicional en Colombia. Ahora, obviamente, el tema del acuerdo de paz es de obligatorio cumplimiento, eso está en la Constitución, y eso vincula, según los mandatos, también, no solamente la Carta Política, sino la jurisprudencia de la Corte. O sea, no es
digamos, potestativo no cumplir el acuerdo de paz, es que es un mandato constitucional. En el año 91 el tema de víctimas del conflicto armado no estaba tan definido. Se vino a definir con mucha más claridad después. Justamente la conferencia episcopal vino a colocar el tema del desplazamiento forzado casi en esa época, comenzó a hablarse de desplazamiento forzado y se hicieron aquí las primeras investigaciones de fondo, ya hacia el año 96, 97, es cuando la conferencia episcopal publicó un informe sobre desplazamiento forzado y llama la atención diciendo: no tenemos en la legislación colombiana el concepto de desplazamiento forzado y hay una historia larga de desplazados en Colombia, y publicamos unas estadísticas, publicamos un informe que causó un gran impacto en el país, que después se convierte en una ley en 1998, en la ley 310, que es la primera ley que se coloca ante el tema del desplazamiento forzado. De ahí va a venirse como una cadena de hechos, una sucesión de hechos, que son los que van a llevar hasta la ley de víctimas y restitución de tierras. Pero el universo, la concepción de víctimas, la definición de víctimas, el reconocimiento del sufrimiento que habían tenido, la necesidad de ser reparadas y de que se les fuera devuelta su dignidad, va a venir después de la Constitución del año 91. En el año 91 eso estaba, pero no se había definido, no estaba perfilado completamente. Va a ser posteriormente cuando se desaten esos hechos, y indudablemente el marco de la Constitución del año 91 fue el que nos permitió a nosotros comenzar a hablar de desplazamiento forzado, colocarlo sobre la mesa e empujar para que se convirtiera en una realidad la legislación que hoy tenemos al respecto. Sí, yo creo que, digamos, las últimas reformas que se han dado en la Carta Política que tienen que ver con la implementación del acuerdo, ubicaron a las víctimas en el centro del sistema, ¿cierto? Y eso nunca había sucedido, o sea, nosotros nunca hemos tenido un sistema donde las víctimas fueran las grandes protagonistas, como están haciendo en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Entonces me parece que no solamente es buscar la justicia transicional, sino decirles: vamos a escuchar a las víctimas, ustedes son las protagonistas de la paz, porque si no escuchamos a las víctimas se va a volver a repetir todos los fenómenos de violencia que hemos visto en otras épocas. Entonces me parece que la gran apuesta es reivindicar sus derechos, verlas como ciudadanos de plenos derechos, no como la pobre víctima, no es victimizar, no es decirle: mire, usted es un ciudadano con plenos derechos y el derecho fundamental que tiene es a conocer la verdad. Entonces la gran apuesta como sociedad es conocer la verdad. No se puede pasar la página sin haberla leído. Entonces tenemos que conocer la verdad y ya como sociedad buscar canales de reconciliación y de no repetición. Digamos que en el tema del acuerdo de paz hay unos aspectos que son fundamentales. Uno de ellos obviamente es la creación del sistema, que es el tema de verdad, justicia, garantías de no repetición. Indudablemente se ha hecho un esfuerzo por parte de todos los componentes del sistema para que esas víctimas que nunca habían tenido una voz, que nunca se habían escuchado, por primera vez sean las grandes protagonistas. Y eso yo creo que poco a poco, digamos, las comunidades lo están viendo en la práctica, en los resultados. Ahora, indudablemente hay otros temas preocupantes, por ejemplo, todo el tema de los desmovilizados, los homicidios, porque si sigue aumentando el número de homicidios descombatientes, va a ser muy difícil materializar la paz, va a ser muy difícil que futuros procesos de paz funcionen. Entonces, hay algunos aspectos como ese, que es también materia de preocupación por parte de la jurisdicción, donde uno dice: hay que trabajar, pero hay que trabajar como Estado. Hay que garantizar que ese proceso de desmovilización y de reincorporación a la vida civil y de convertirse en partido político sea exitoso, indudablemente. Como pueblo étnico, que también en su mayoría hemos sufrido en el marco del conflicto armado, hay muchos otros daños que se sufren y que requieren siempre estar articulado con la Constitución del 91 para que nuestros derechos no sean pisoteados. Y aquí te hablo, por ejemplo, la ley 1448, que reconoce que hay víctimas en el país. Y si yo me voy al tema, por ejemplo, de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, donde más de 32.000 víctimas, y si me voy al porcentaje, habla más del 13% mujeres negras víctimas de violencia sexual. Entonces, digamos cómo el conflicto se ha incrustado en nuestros pueblos, en nuestras raíces, en nuestros entornos,
y nuestros cuerpos han sido utilizados como botín de guerra. Y sí, ha sido buenísima la Constitución del 91. Me permite tener argumentos para defenderme, me permite decir, oye, mira, también soy de la sociedad colombiana, también soy el ser humano sintiente, por lo cual respeta mis derechos y reconoce que donde terminan los tuyos comienzan los míos, donde comienzan los míos terminan los tuyos. Efectivamente necesitaban un desarrollo, pero en la práctica para mí eso no ha avanzado. O sea, para mí han sido fundamentales los acuerdos de paz se plantearon que están en 6 puntos, se plantearon unos ajustes institucionales, pero ¿cuántos decretos se crearon? ¿Sí? ¿Cuántas leyes se crearon? ¿Las conocemos todas? No. ¿El país las ha apropiado todas? No. ¿El Estado como institución las ha apropiado todas? No. Sí, y una muestra de eso es que pues el acuerdo de paz no se cumple, no se ha cumplido y no se ha cumplido por toda esa, para mí es como mucho entramado, como una telaraña burocrática que no establece acciones concretas y que a la hora de hacerle seguimiento pues también es complejo. Eso también lo hace más complejo porque hacerle seguimiento a tantos decretos que se expidieron en el marco del acuerdo de paz, a tantas leyes, para mí es como, no sé, pero veo muy complejo eso y tal vez no tengo una respuesta específica. No estoy diciendo que no sea importante, creo que es importante, pero en términos de la eficacia de la acción del Estado, creo que se diluye, siento que se diluye en toda esa burocracia institucional. Pienso que el proceso ha sido difícil y doloroso. Fue dolorosa la salida después del año en el cual el M-19 firma la paz. Este periodo también ha sido muy doloroso, muy complejo. Los procesos de paz suelen ser muy difíciles. Los procesos de posconflicto suelen estar atravesados por múltiples amenazas y dificultades. Aquí no estamos exentos de eso. Pero aún reconociendo esas dificultades, yo quisiera llamar la atención sobre el hecho de que este proceso que vivimos hoy tiene, sin lugar a dudas, marcas muy esperanzadoras. Nosotros, después de la firma del acuerdo con las FARC, estamos viendo actores políticos que no reconocíamos. Tenemos regiones del país que se están expresando mucho más. Las mismas protestas que estamos viviendo son como el resultado de una capacidad ciudadana renovada, diferente. Tenemos una ciudadanía mucho más activa y se están dando transformaciones. Esto va a tomar probablemente más de una década, pero hay un camino que se ha ido trazando y hay una ciudadanía cada vez más y más con el enfoque, la mirada claramente puesta en la necesidad de avanzar en la implementación de los acuerdos, en lo que es el complejo y largo camino de la construcción de la paz.